Nuestro famoso escritor Ricardo Palma logró agrupar una colección interesante de la obra de Pancho Fierro. Esta se encuentra en conservación en la Pinacoteca Municipal Ignacio Merino de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Pancho Fierro y Ricardo Palma tenían varias cosas en común. Ambos eran mulatos y artistas costumbristas. Palma era un fanático de la obra de Pancho Fierro. Los dos, uno con el pincel y el otro con la pluma, nos dejaron valiosísimas estampas de la Lima colonial, esa Lima que se negaba a ingresar en los tiempos modernos. Palma llegó a decir de Pancho Fierro que era el Goya peruano, en alusión al célebre pintor español Francisco de Goya, el de la maja desnuda y la maja vestida. ¿Se acuerdan? Que se podría decir, si no se sabe si de repente Ricardo Palma realmente se inspiró en las acuarelas de Pancho Fierro para describir muchos de los personajes de sus tradiciones. Es interesante ver así comparativamente, ¿no? Porque se han podido identificar muchos personajes de la obra de Pancho Fierro y porque algunos inclusive están puestos manuscritamente en las acuarelas quiénes eran, y otros que por la descripción de Ricardo Palma se ha podido entender que este es tal o cual personaje. Cuando uno lee las tradiciones de Ricardo Palma, es evidente todo ese lenguaje de añoranza, evocador, ¿no? El pasado que ya se fue y que fue mejor también, ¿no? Que está muy presente en todos, ¿no? Siempre pensamos que nuestro pasado es el mejor. Y en este caso, Ricardo Palma, apuntalado, reforzado por Pancho Fierro, también apunta lo mismo, ¿no? El pasado colonial es visto de manera muy amable, como un pasado en armonía. Y el presente más bien es un poco fluctuante. A pesar de gozar de cierta fama y prestigio ganados a lo largo de su vida, la situación económica de Pancho Fierro siempre fue difícil, sobre todo al llegar a la ancianidad. Su condición económica va cambiando, sobre todo hacia su vejez, porque él en un momento es considerado como un dibujante de primera categoría y con un ingreso importante económico, pero es así, las cosas cambian, son oscilantes en la vida de uno, ¿no? Y además es la curva, ¿no? Cuando ya uno está más viejo, pues ya la situación no es igual que cuando uno está todavía en la potencialidad de sus capacidades. Para Natalia Magluf, si durante la época colonial la palabra criollo se utilizó principalmente para designar al español nacido en América, tras la independencia el término sirvió para definir una especie de hispanismo nacionalizado. Lo criollo adquirió también otras connotaciones. El término se convirtió en sinónimo de costeño e incluso de limeño, en oposición a lo indígena y lo andino. Así, lo criollo se constituye como una subcultura autónoma que otorga a Lima un lugar tan privilegiado como problemático en la formación de la nación. Para Magluf, Pancho Fierro ha sido, tal vez sin proponérselo, uno de los pilares de esta ideología criolla. Los discursos de lo que es la nación y los discursos raciales también, ¿no? Porque todos pasan por su pincel cuando se está construyendo la imagen de la nación peruana, pero basada en lo criollo y el pasado colonial, ¿no? Entonces, más o menos la república aristocrática, ¿no? Se enfatiza mucho en el pasado colonial, los balcones, y ahí es donde se utiliza a Pancho Fierro porque brinda imágenes precisamente de un pasado colonial hermoso, apacible, cristiano, católico, ¿no? Donde la gente es muy devota y al mismo tiempo muy jaranera, pero donde no hay conflicto, ¿no? Hay una ausencia de conflicto. En
1878, un año antes de su muerte, el periódico satírico La Broma se refirió a Pancho Fierro como el más grande caricaturero de Lima. Esta definición no escapaba a la verdad. Pancho Fierro no pretendía copiar la realidad, sino más bien la recreaba con humor, con su picardía criolla. Él no fue un artista de academia, como les hemos contado, era un autodidacta y por ello tenía ciertas limitaciones técnicas, como el manejo de la perspectiva, por ejemplo. Sin embargo, como era hábil e ingenioso, prefirió siempre trabajar sus composiciones con pocos personajes y en posiciones poco complicadas. Y esto podemos verlo en esta colección que está en la pinacoteca del Museo del Banco Central de Reserva. Aquí están, por ejemplo, El soldado y la rabona, El farolero, La lechera y algunos otros trabajos importantes de Pancho Fierro. La pintura de él era evidentemente autodidacta, pero podemos advertir el buen manejo que tenía de la técnica de la acuarela, porque debía hacerlo con rapidez y la técnica de la acuarela es una técnica muy difícil. Además vemos que pone mucho énfasis en la intensidad de los colores, sobre todo en los contrastes para los trajes militares y para las sayas y los mantos de las damas. También podemos apreciar en la pintura de Pancho Fierro que él prescinde mucho de los fondos. El 8 de mayo de 1879, Pancho Fierro ingresó al Hospital 2 de Mayo. Se encontraba paralizado por una hemiplegia. El gran acuarelista limeño falleció 2 meses después debido a una pulmonía terminal. Pancho Fierro murió en el Hospital 2 de Mayo el 28 de julio de 1879. Curiosa fecha, ¿no? 28 de julio, fiestas patrias, y 1879, el año de la guerra con Chile. Recordemos que en abril de ese año Chile nos declaró la guerra. Se cuenta que un hijo de Pancho Fierro combatió junto a los defensores del Morro de Arica, al lado de Francisco Bolognesi, en el año 1880. Cuando Pancho Fierro murió, ya anciano, era un artista de fama y de prestigio. El diario El Comercio informó sobre su muerte así. Pancho Fierro, al decir de uno de nuestros amigos, era para la pintura lo que Segura era para el drama. Tomaba el pincel y con una facilidad extraordinaria dibujaba un retrato que más de una vez ha dado gran trabajo a otros pintores para copiarlo. Pues bien, ese genio ha muerto el lunes último. Deja numerosos cuadros al óleo y muchos retratos a carboncillo, única herencia de su desconsolada familia. Existen 2 partidas de defunción del artista. Una se encuentra en la parroquia de San Lázaro y la otra en la parroquia de Santiago Apóstol en el Cercado. Ambos documentos coinciden en que fue enterrado en el Cementerio General Presbítero Maestro. Como dice una crónica, el gran acuarelista tuvo un sepelio de pobre solemnidad. Como él tuvo, tuvo varias familias. Entonces la oficial le hizo pues un entierro y asentó la partida de defunción en una determinada parroquia, pero como él tenía otra familia en paralelo, hubo otras. La otra familia también le sentó otra partida el mismo día en otro lugar, entonces él tiene 2 partidas de defunción, aunque parezca contradictorio, pero en ese entonces pues no había tampoco cómo interconectar los archivos. Se trató de un entierro modesto para un artista que trascendió al tiempo. Pancho Fierro llenó un vacío en la historia de las artes plásticas peruanas. Es el ejemplo del artista popular
que exhibió su maestría a pesar de sus limitaciones técnicas. La historia gráfica del Perú, y especialmente la historia de la capital, no serían las mismas sin el democrático y alegre pincel del acuarelista de Lima, don Pancho Fierro. Más que la técnica, el valor de la obra de Pancho Fierro radica en ser un testimonio gráfico de su tiempo. Pancho Fierro fue un ejemplo de artista popular que trasciende el tiempo y se vuelve un clásico. Gracias a su trabajo, a sus retratos, a sus dibujos, a sus acuarelas, podemos conocer cómo se vivía en la Lima de mediados del siglo XIX, sus costumbres, sus hábitos, sus personajes. Sin duda, Pancho Fierro es un símbolo de la ciudad, de lo que fuimos y de lo que de alguna manera seguimos siendo. Por eso, la Galería de Arte de la Municipalidad lleva su nombre. Nos vemos en la próxima.